Estamos listos para seguir hablando de series y para seguir también hablando de plataformas, de medios de comunicación, y por eso vamos a hablar de la ecología o del ecosistema de medios. Y para introducir esta entrevista que vamos a presentar hoy, vamos a mostrar un fragmento del año pasado, en medio de la pandemia, cuando hablábamos con Carlos Scolari acerca de la ecología de medios. Carlos, corriéndonos un poco de esta mirada más apocalíptica de las plataformas y de los medios, ¿ves de alguna manera, o cómo ves vos la nueva ecología o lo que se podría venir post pandemia? ¿Hay nuevas interfaces? ¿Existen posibilidades de que regresen algunas interfaces? ¿Cómo ves vos este nuevo ecosistema? El grado de incertidumbre es tan grande que no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, que pensar qué forma adoptará la ecología de los medios es complicado. Evidentemente va a haber muchos cambios, quizá va a haber cambios en zonas que nosotros hoy no consideramos que vayan a cambiar, o a lo mejor los cambios que esperamos no van a hacer, pero van a cambiar muchos otros, vamos a tener muchos, digamos, efectos colaterales que hoy no somos capaces de vislumbrar. Evidentemente van a cambiar las formas narrativas, la forma de trabajo. Aquí muchas empresas que rechazaban o ni siquiera se planteaban hacer teletrabajo, yo pienso que muchas de estas prácticas van a perdurar. Lo mismo en el plano educativo, ¿no? Esta necesidad, ¿por qué tenemos que ir toda una clase? Si a lo mejor ciertas cosas conviene ir a clase y tener un contacto cara a cara con el alumnado, y en otros casos conviene directamente trabajar online. Vamos a ver qué forma adopta todo esto. El mundo post-pandemia es una caja negra hoy. Ahí teníamos una muy buena introducción, ¿no? Y me quedo con esa frase final de Carlos Scolari. Sí, que estábamos en un mundo muy movilizado y sin saber cuáles otras interfaces podían salir en el mundo post-pandemia. ¿Estamos en un mundo post-pandemia o no? Bueno, eso se lo vamos a preguntar, vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Tengo el libro aquí, que ha salido hace muy poquito, Vidas Mediáticas, de José Luis Fernández, es doctor en Ciencias Sociales y docente en la UBA. Lo tenemos ya en comunicación con nosotros. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, saluda a Miguel y Coti aquí en Ciudad U. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Acá José estaba Luis. muy entretenido mirando el bloque anterior del programa y el comentario del amigo y referente Carlos Scolari, que parecen hechos para ilustrar la conversación sobre este libro. Y hablando de esa conversación, y yo pensaba en lo que decía recién Scolari, es una caja negra, un agujero negro lo que viene del ecosistema de medios post pandemia. Hoy el ecosistema de medios tal cual lo conocemos cambió, se refundó, tenemos que pensarlo en otros términos. ¿Cómo es nuestra vida mediática? Bueno, en primer lugar, eso, lo bueno de Carlos, evitando anunciar la pospandemia. Un año después estamos en plena pandemia y el pospandemia queda para una vacunación que cada vez se disgrega frente a nuestros ojos. Pero ¿en qué estado de medios estamos ahora? ¿En qué ecosistema? Les decía que miraba el programa de ustedes. Es un programa televisivo en vivo, en el cual alguien habla sobre ficciones, pero no sobre las ficciones que se van a estrenar el viernes que viene en los cines, sino en ficciones que podemos ver en plataformas en el momento que querramos, que los podemos bajar y hasta los podemos ver no estando conectados, y están ustedes conversando y puede intervenir la historia del sobrino de cualquiera de ustedes que hace un comentario y se lo saluda. Esa tensión entre lo masivo y lo individual, el vivo y el grabado, la presencia junto con series de actualidad, series de la más rancia y hermosa televisión como Superagente 86, ese es el ecosistema en el que vivimos. El libro trata sobre eso. A ese sistema lo llamamos post-broadcasting. Para acordarnos que el broadcasting sigue vivo, yo estoy a través de una plataforma de interacción como de conferencia, siendo parte de un programa televisivo que, salvo eso, se parece bastante a los programas de hace 5 o 10 años. Entonces, esa convivencia en tensión entre distintos sistemas es lo que
distingue nuestra época y nos hace estar todo el tiempo con un pie en lo individual, un pie en lo masivo, un pie en una plataforma, un pie en otra, viendo qué dice un diario sobre lo que dijo la televisión y fue respondido en Twitter. Eso vale para los jóvenes y ahora para los adultos muy mayores que muchas veces, ayudados por sus nietos, se incorporan a esta vida en plataformas. Y en ese sentido, ¿cómo entra también las nuevas invenciones tecnológicas que hay, como la inteligencia artificial? ¿Cómo ingresa todo ese sistema a pensarse dentro del ecosistema, dentro de la ecología de medios? Ya como que incorporamos las plataformas y redes sociales, pero ¿cómo entra todo el resto que viene, lo robotizado que nos asusta? Recién compartí en Twitter, en mi Facebook, una información que anuncia que Google, en momentos en que está siendo acusado, y con razón de monopolio, porque casi el 90% o más de las búsquedas se hacen en el mundo a través de Google, pero Google Maps ofrece 100 novedades de servicio a el viajero que las usa, todas vinculadas a inteligencia artificial, incluido para utilizar Google Maps en recorridos dentro de tu casa. Si te desorientás, Google Maps te ubica dentro de tu casa. Entonces mi pregunta era, ¿cómo se hace para frenar la hegemonía de Google? Que Google Maps es una herramienta. ¿Abandonamos esos servicios? ¿Buscamos los servicios en otra plataforma? ¿Nos resignamos? Bueno, esta es una de las discusiones que estamos teniendo todo el tiempo, y lo que se viene con la Internet de las cosas, esa capacidad que vamos a tener con nuestras aplicaciones en el teléfono o desde el auto o desde la bicicleta, poder organizar cosas dentro de nuestro domicilio o dentro de nuestra oficina, forman parte de ese futuro que se va profundizando. José Luis, te hago una pregunta. En tus estudios y en tu libro, que no lo pudimos terminar, que es apasionante realmente, esto acaba de salir, ¿te ubicás en un lugar con una mirada apocalíptica, como por ejemplo este libro de Leboeuf que ha salido hace muy poquito y que es la base de un documental que prácticamente está diciendo que nosotros somos operados en nuestra conducta a través de las interfaces, de las redes, de estas pantallas, de estas meditaciones? ¿O crees que en realidad es una nueva forma o un híbrido nuevo que estamos, digamos, conociendo ahora? ¿En dónde te sentís más cerca? ¿Esta mirada apocalíptica o algo más integrado? No, mirada apocalíptica jamás, porque vengo estudiando medios masivos que hace 30 años eran la fuente de las preocupaciones, sin encontrar rasgos de todo lo malo que pasa en el mundo que pueda ser adjudicado específicamente a las mediatizaciones. No soy optimista con respecto a la vida social porque hay problemas, pero no soy apocalíptico en pensar que esto es, primero era por la radio, bueno, primero era por el libro impreso, después por la prensa, después por el cine, la radio, la televisión, y ahora son las diferentes plataformas. Creo que el mundo está abierto frente a un gran riesgo y frente a diversas oportunidades. Y creo que las compañías dueñas de las grandes plataformas tratan de imponer un cierto orden de las cosas, pero que los usuarios tenemos muchas herramientas para oponernos. Todos los días, aún las plataformas más poderosas están cambiando sus usos, están madurando por la fuerza del uso de los usuarios, no por los diseños que proponen las plataformas. Las plataformas intentan imponer cierto tipo de uso y los usuarios las van moderando dentro de lo que puede. ¿Esto es una mirada optimista? De ninguna manera, pero no puede ser pesimista en piloto automático. Las nuevas mediatizaciones, el nuevo ecosistema de medios, por lo menos para los que trabajamos de esto, deben ser investigadas, entendidas, seguidas en su desarrollo. La mayor parte de estas cosas que están pasando son recientes. Estamos aprendiendo, incluido las plataformas, a manejar los poderes que tenemos y nuestras debilidades. Así que
tenemos un futuro por delante de mucha innovación, de muchos errores, de muchos riesgos, pero te diría que una de las cosas que lamento de ser ya maduro es que me parece que viene unas décadas muy divertidas y apasionantes, con mucho riesgo, pero también con mucha aventura positiva. José Luis, y en ese futuro que ves y que observás y que podés hablarnos, ¿pensás que también viene como una faceta para democratizar la cultura? O sea, que todas estas plataformas nos pueden llevar a una democratización de la cultura y a un uso más cultural de esas plataformas. Mira, cuando el libro se hizo un objeto impreso, que fue el primer objeto industrial capitalista de masas, generó mucha preocupación. Y toda la historia del libro es la historia de usos deleznables del libro y usos asombrosos desde el punto de vista de la cultura de nuestra especie, libresca, asombrosos, maravillosos, que nos hacen construir mundos que ni nos hubiéramos imaginado solos o alrededor del fogón de nuestra aldea. Es decir, el libro fue una máquina de construcción de dominios y de construcción de liberaciones. No hay nada que diga o que garantice que el desarrollo de las diversas plataformas en eso va a ser diferente. Así como el libro no es una panacea para la vida social, y hay libros que son realmente horribles, también en nuestras prácticas en redes, plataformas y aplicaciones vamos a encontrar usos que ahora ni imaginamos, junto con usos que vienen desde la cultura grecorromana. José Luis, estoy pensando en tu libro que está terminado durante la temporada de pandemia, y a vos la pandemia te atravesó a nivel colectivo, pero también te atravesó a nivel personal porque tuviste COVID-19 y estuviste, creo que, en una terapia intensiva. ¿Cómo fue esa experiencia mirándolo desde la propia reflexión del intelectual que trabaja con la mediatización? Bueno, por cuestiones de comorbilidad, como se dice ahora y todos sabemos qué es, estuve internado 6 semanas, de las cuales 4 semanas en terapia intensiva, pero que en ningún momento, sorprendentemente por estas cosas que tiene esta pandemia, estuve en situación grave, al borde del respirador artificial, ni nada. Tuve una internación así, aislado, que es una vida muy particular, pero que, salvo 1 o 2 días que tuve un par de episodios así complejos, el primer día de internación, y después tuve un problema pulmonar, pero por problemas previos, nunca dejé de estar conectado con mis plataformas y mis aplicaciones, mis amigos, mi familia, mis amores, mis enemigos teóricos, mis adversarios políticos, mis compañeros políticos. Siempre estuve en contacto y en producción. Por lo tanto, el libro, que estaba en proceso de terminación, faltaban 2 partes nada más, avanzó en distintos apuntes en el teléfono durante mi internación, y cuando salí me puse en 1 mes y medio, 2 meses, mientras me recuperaba físicamente, lo terminé, la editorial se entusiasmó y lo sacó rápidamente. O sea, creo que es un ejemplo, y que deben estar llenos de ejemplos de este tipo de usos de plataformas que son usos benefactores, por decir así. Uh-huh. Me hace recordar esto, algo que digo siempre yo, que llamo la atención. Yo viajo mucho en ruta y paro en paradores de la ruta, y siempre paran estos ómnibus con jubilados que están de vacaciones. Y como yo soy un investigador, me gusta la investigación así espontáneamente, yo me acerco a esos señores y señoras mayores que están con su teléfono haciendo algo, y le pregunto: ¿qué está haciendo? No, que venimos sacando fotos y se las quiero mandar a mi nieto, porque él me enseñó cómo hacerlo y a él le gusta ver. A mi hija no tanto, porque a ella no le gustan estas cosas. Entonces, una de las cosas que pasó en la pandemia es que se profundizaron los vínculos entre nietos y abuelos. Los abuelos se metieron más en las plataformas y se están divirtiendo como locos, y se descubrió que esos chicos que se los consideraba conectados
definitivamente por autores apocalípticos como el último Bauman, todo ese tipo de sociólogos que se lo consideraba conectado definitivamente y que no tenían ninguna vida fuera de sus computadoras y teléfonos. Se descubrió que era el segmento que más extraña el contacto físico, el que se arriesga a contagiarse con tal de ver a su familia, a sus amigos, a abrazarse, tocarse, bailar, tomar alcohol. Entonces, la pandemia pone en evidencia las fuerzas brutales y encantadoras del nuevo ecosistema de medios y también sus limitaciones. Y ese juego de fuerzas y limitaciones no siempre es previsible, no siempre sigue la lógica de la caverna de Platón, donde habría algunos filósofos iluminados y otros encadenados a los medios, a sus pantallas, a sus libros, a sus parlantes, a sus teléfonos. No, todos estos soportes tecnológicos son necesarios y generadores de complejísimos sistemas de intercambio discursivo como este que estamos teniendo nosotros ahora, que mezcla mi biblioteca con vuestro living, el Meet con un canal de televisión. Bueno, sí, esa complejidad es propia de la época. Muchísimas gracias, José Luis Fernández, por hacernos tan claro este ecosistema, esta ecología en la que estamos viviendo y donde muchas veces nos sentimos muy cansados, muy abrumados, con millones de pestañas y plataformas y redes sociales abiertas, pero nos encontramos todos compartiendo ese ecosistema y este mundo. Muchísimas gracias y sobre todo conectándonos de esta manera virtual, ¿no? Sí, les agradezco a ustedes y el libro es una apuesta para este mundo complejo que describís también, podamos desmultiplicarlo un poco y ver sus distintas partes, cómo trabajan cada una por su lado y cómo se relacionan entre sí. Les agradezco mucho la oportunidad y espero que siga la conversación. Gracias, José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales, semiólogo en realidad. Corriendo todos ahora a comprar el libro, formato físico. Es un lujo, realmente se ha estado en Ciudad U.